señor presidente. Adelante, diputado. Diputados, diputadas, lo que hoy nos reúne en este recinto legislativo es un problema vital para todos los que conformamos la sociedad mexicana. Con su mal llamada reforma educativa, trataron a la educación como a un empleado al servicio de sus intereses. Para ustedes, el pueblo, somos solo una mano de obra para sus beneficios económicos. Su reforma es el resultado de la competencia, no es una idea pedagógica pensada y consensuada para el bienestar de los mexicanos. Usted, señor secretario, como responsable del sistema, abusó de la situación con fines contrarios a la educación, como el derecho que debía garantizarse con políticas equitativas para millones de niños y familias históricamente despojadas de sus derechos humanos. Ustedes se gastaron 700 millones de pesos en un censo mal hecho que solo nos sirvió para decirnos lo que ya sabíamos sobre el mal estado miserable de nuestras escuelas. Piensa que ya nos acostumbramos a este desastre, que no es ni sistema, ni educativo, y mucho menos nacional. No, señor Otoganados, esta no es la educación que queremos para nuestros niños, ni la que merecemos. Lo invito a que reconozca su falta de consideración para la recuperación de la Rectoría del Estado, que se centró en la creación del servicio profesional docente, y en consecuencia la implementación de políticas de evaluación docente, en donde fue lamentable su estrategia, simplista, torpe, mal elaborada, peor ejecutada y con consecuencias que en nada ayudaron a mejorar la educación, pero sí a criminalizar a los docentes de nuestro país. Ustedes han sido tan perversos e indolentes que desde el 2013 a la fecha se han gastado en difundir e implementar la mal llamada reforma educativa más de 50,000 millones de pesos. Cuando leí esta cifra, pensé en la falta de capacidad de sus 3 secretarios que han pasado en este sexenio. Pero la mezcla de sus pobres ocurrencias y falta de talento en la gestión no explica este desfalco. Ahora existen elementos e indicios de la enorme corrupción que ha carcomido a la SEP. ¿Cómo se les ocurrió, señor secretario, gastar de forma tan desmedida los recursos del pueblo? Tan solo con estos recursos se podrían haber desarrollado un programa nacional de formación docente en vez de perseguirlos. Se lo gastaron todo o se lo robaron con la confianza en la impunidad garantizada por su gobierno. No obstante, aquí comienza su rendición de cuentas, que sea larga y transparente, esa es nuestra misión. Según el exsecretario Aurelio Nuño, la reforma acabaría con todos los males de México, y en realidad acabaron con todos los bienes que tanta falta le hacen a nuestros más de 4 millones de niños que ni siquiera asisten a la escuela. Está usted reprobado, señor secretario, usted y el presidente Peña Nieto, como responsables de haber implementado esa reforma laboral administrativa más que educativa, en complicidad con los partidos políticos que juntos con el PRI firmaron el pacto anti-México. De toda esta basura, ustedes desde su altura tecnócrata han querido culpar a los maestros mediante una campaña de linchamiento mediático para encubrir sus verdaderos fines, impartir una educación colonizadora muy ligada a los intereses de las grandes transnacionales. Se trata de formar mexicanos aptos para el trabajo, pero sumisos hacia los patrones, incapaces de defender sus derechos laborales. Por eso, es urgente desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Aunque si lo que quieren es chamba, podrían dedicarse a evaluar el desempeño de los pésimos funcionarios de un mal gobierno como el que usted encabeza. No se trata de decir no a la evaluación, pero esta debe de ser formativa y cercana al aula. No puede haber una evaluación nacional estandarizada porque el tema educativo es local e incluso individual. El INE tuvo que facilitar la evaluación y no imponerla. Le pregunto, señor secretario, ¿cómo piensa capacitar a los maestros que ustedes mismos reprueban con sus pruebas estandarizadas?
Más crítico se ve el panorama cuando tuvieron que aplicar un recorte al presupuesto educativo de más de 3.500 millones de pesos. Eso, señor secretario, se llama demagogia. Estamos a un mes de que la mal llamada reforma educativa sea borrada del mapa, junto con los que la implementaron. Los maestros dejarán de ser obligados a presentar una evaluación punitiva, pero a ustedes, al gobierno y al partido que representan, el pueblo de México ya los evaluó. Y los considera indignos, diputado, de la historia. ¿Por qué le dieron tanto poder al INE? Para obligar con el uso de la fuerza, y en muchas ocasiones se tornó en violencia, a ingresar, promover y permanecer en el trabajo docente. Diputado, su tiempo ha concluido. Para concluir, maestros y maestras, jamás van a ser golpeteados sus derechos laborales, y siempre nos vamos a oponer a la privatización de la educación. Y junto con ustedes vamos a impulsar una verdadera reforma educativa desde abajo, en donde no se golpeteen sus derechos. Y por supuesto que vamos a seguir defendiendo la educación pública, laica y gratuita. Se ha excedido ya en su tiempo. Tiene la palabra para formular sus respuestas y hasta por 5 minutos el secretario de Educación Pública. Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, pues tenemos diferencias, hay ideas distintas, posiciones distintas, algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí no las comparto naturalmente, pero es lo normal en un congreso, en la vida parlamentaria y en la discusión política. Haré alusión básicamente pues a repetir un poco lo que ya he señalado. Las evaluaciones de desempeño no son estandarizadas, ya expliqué de manera muy detallada la forma en que se componen, cómo se elaboran, cómo se integran, pero me parece a mí que el mejor reflejo de esto es que hasta ahora hayan participado en esa modalidad, en ese componente nada más, 538,000 maestras y maestros, y eso me parece que es un dato sin duda alguna muy revelador. Por cuanto al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es un órgano constitucional autónomo creado a partir de las reformas que se procesaron en 2013, es un interlocutor importante y profesional para nosotros y me parece que hace una aportación técnica a los procesos diversos del servicio profesional docente. Y en cuanto a los temas, que es una parte que me parece muy relevante de lo que mencionó el diputado Sánchez Rodríguez, que hemos quizá un poco dejado de lado los temas en esta discusión, los temas de inclusión y equidad. Déjenme informarles que hasta ahora este gobierno ha distribuido año tras año 7.5 millones de becas para todos los niveles educativos y fundamentalmente para estudiantes de escuelas públicas. Hoy, a diferencia de hace unos años, 1 de cada 4 estudiantes en la educación superior proviene de hogares desfavorecidos, de alto rezago social y económico. Hoy, por vez primera, se producen ya como parte integral de la arquitectura curricular de los planes y programas libros en lenguas indígenas, aproximadamente 22, de tal manera que me parece a mí que son evidencias palpables de que si lo que busca una buena educación es proveer inclusión, equidad y movilidad, podríamos ir en la dirección correcta. Para réplica, y hasta por 2 minutos, tiene la palabra la diputada Zaira Ochoa Valdivia del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Secretario, el sistema educativo lo constituyen no solo maestros, también autoridades, educandos, padres de familia, infraestructura y el sistema de evaluación. El verbo más usado por la Secretaría a su cargo ha sido evaluar. Evaluar, dicen, para elevar la calidad de la educación con un celo que vuelca sobre los maestros, haciendo nugatorios todos sus derechos
y de paso negociando con particulares y sindicato. Resumo el fracaso educativo de este gobierno con dos programas emblemáticos: Servicio Profesional Docente e Infraestructura. Primero, concursos de oposición para ingreso de promoción y permanencia que desemboca en quejas por no asignación o asignación arbitraria de plazas, saltos de prelación injustificados, contrataciones fuera de la norma, entre otras. Disminución de recursos operativos, derroches e impunidad, opacidad en su manejo, privatización de los servicios. La SEP da cuenta del 63% de los recursos aprobados para el programa y solo entrega padrones incompletos de participantes a estas instituciones. Para atender al personal de educación básica, se reportan 550 millones, sin desagregar nivel ni institución. Solo se indica que en colaboración con el Instituto Educativo y el CENTE, a este se le han asignado más de 1.800 millones como contratista y publicista de la reforma. Lo demás, que lo imagine cada quien. En infraestructura intervinieron y se invirtieron 74.000 millones a través del programa de Escuelas al 100, que no es otra cosa que la bursatilización del ramo 33, con emisiones de certificados e infraestructura, que es la hipoteca por 25 años de las participaciones federales a entidades y municipios, que convierte a los tenedores en dueños virtuales de los edificios escolares atendidos. Los recursos, en su mayor parte, no se han destinado a las escuelas con mayores carencias o riesgos estructurales, ni para atender necesidades presentadas por gobiernos Concluya, locales. diputada. Pudieron, secretario, evitar pérdidas de vidas y daños por los sismos del 2017. Diputada, Espero su tiempo que entre se los ha beneficiados de estos certificados no se encuentren ni Mexicanos Primero, líderes sindicales, ninguna autoridad educativa, Diputada, su ni quien lo tiempo se antecedió, ha agotado. ni usted. Concluya su intervención. Termino. Señor, la historia no se juzga por la publicidad y verborrea, sino por hechos y resultados. En cualquier ejercicio de evaluación está reprobada la autoridad educativa que usted aquí y ahora representa. Es cuanto.